prácticamente hablando acerca de los dones, los talentos, y quedó pendiente hablar acerca de los frutos del Espíritu. ¿Y por qué es importante, dirán ustedes, si estamos hablando de dones y talentos? Pues bueno, hoy lo vamos a aprender con la ayuda de nuestro Dios. Todos ya saben, pues es aportar. Así que qué maravilla estar aquí, ¿listo? Retomar en 2 minutos lo que hablamos la vez pasada. Los dones son entregados por Dios a través del Espíritu Santo. Los talentos son aquellas habilidades, aptitudes con las cuales nosotros nacemos o también que podemos desarrollar. Ahora, ¿un talento es igual a un don? No, en el sentido de la palabra de que el don es a que quise investigar un poquito más y en estos 2 minutos que quería dar de introducción podamos entender esta parte retomando la vez pasada. Entonces se dice que cuando nosotros nacemos, cuando llega un bebé a este mundo, él no sabe que tiene, por ejemplo, sus manitos y tanta utilidad que le van a hacer, cómo le van a servir estas dos miembros del cuerpo. Pero a medida de que él va creciendo, se va dando cuenta de la utilidad que le da a esas manitos y empieza a hacer diferentes cosas. Así es cuando nosotros nacemos y Dios nos entrega talentos naturales que sin nada que nosotros tengamos que hacer, nacemos con eso. Entonces ya sabemos que algunos son heredados, como el canto, alguna habilidad para las matemáticas, para el deporte, etc. Y cuando nosotros nacemos, ahora ya no en la parte carnal, sino espiritual, el Espíritu Santo va hacia nosotros y no solo entra Él, porque cuando dice que nosotros nos bautizamos entra Él, sino que aparte llega con un regalo o regalos, y esos son los dones. Entonces quizás con esta analogía o con este ejemplo espero haber enseñado cuán importantes son los dones, pero también los talentos. ¿Por qué los talentos son súper importantes? Porque todo el talento purificado, todo talento santificado en las manos de Dios llega al mismo nivel, por decirlo así, que un fruto, perdón, que un don. ¿Por qué? Porque yo lo empleo, ese talento, gracias a mi Dios, y empiezo a servir cuyo objetivo es del don. ¿Listo? Ahora pasando a lo que es frutos del Espíritu, ahí como pueden ver en pantalla en el Antiguo Testamento, Peri, Génesis 1:11, que significa fructífero, galardón, descendencia, rama. Y en el Nuevo Testamento, Carpos, ahí en Gálatas 5:22, significa resultar en beneficio, descendencia, fruto. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante hacer como este estudio de dones, talentos y frutos? Ya quedamos claros con dones, talentos, pero ahora los frutos. Qué importante es hablar acerca de los frutos. Si vamos allí al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, para los que tengamos las Biblias, fíjense también la pantalla, aquí lo tengo. Quise hacer un desglose de cada uno de los dones, talentos y frutos del Espíritu. Entonces, allí como pueden ver, en Romanos, Efesios y Corintios nos dan una lista de dones y hay un libro que les voy a recomendar posiblemente ahorita cuando termine de hacer la presentación, deje de presentar pantalla, lo que voy a hacer es enviarles este libro a los que quieran investigar más acerca de los dones. Entonces es George Rice, es el autor, y explica muy bien acerca de lo que son los dones, cómo pues también ponernos en práctica y servirle a Dios. Y dentro de la lista que la Biblia nos enseña, ahí como pueden ver están Romanos, Efesios, Corintios. Ahora los talentos naturales, heredados o desarrollados, están allí. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu. No sé si ustedes pueden notar algo interesantísimo entre los frutos del Espíritu y los dones. ¿Hay algo que pueden identificar allí? ¿Hay algo que podrían identificar? Bueno, pues yo soy nueva en el grupo de estudio. Me presento, soy Paula Borges, para los que no me conocen.
Pero pues haciendo de pronto una analogía de lo que te refieres con los frutos y los dones, yo diría que entre más frutos tengamos, mejor podemos poner nuestros dones al servicio del Señor. Pienso que si tenemos ese gozo, esa paciencia, ese amor, digamos, si tengo el don de la enseñanza, pues voy a ser mucho mejor en este don, o sea, ponerlo al servicio del Señor, porque pues claramente voy a saber aprovecharlo y pues las demás personas van a recibirlo de la mejor manera. Entonces creo que estos me aportan a que en mi carácter pueda yo en la acción demostrar pues ese amor, esa paciencia, esa bondad con los dones que tenga, pienso yo. Genial, genial, Paula, muy buena, eh, muy buen aporte y ahorita pues que también preparé otro ejemplo para entender bien esta parte de los frutos y los dones, así que gracias, me gustó esa definición. ¿Alguien más que quisiera de pronto aportar? Mauricio Yo veo Barros. que, yo veo que algunas son como características, rasgos de carácter, y los otros son como aptitudes que podemos utilizar y debemos utilizar para la edificación del cuerpo de Cristo. Rasgos de carácter, actitudes, ok, bien, Yo veo algo y es que hay en los frutos está la fe y en la lista que tú tienes también está la fe en los dones. Entonces hay sí, una repetición de eso, de la fe como don y como fruto. excelente. Por ahí esa misma pregunta me la había hecho Mauricio Barros y aquí lo quise dejar en pantalla para que todos pudiéramos darnos cuenta de que en efecto lo que acaba de decir Eliseo es verdad. Pues fíjense que se repite, o sea que la fe es tanto un don como el fruto del Espíritu. Y pues si vamos al griego, de las dos partes donde se mencionan, es la misma, es el mismo verbo, no cambia en lo absoluto. Lo único que algunos comentaristas dicen, quise leer el comentario bíblico adventista, otros 4 comentarios que pues están en la aplicación que todos sabemos, y dicen que cuando se refiere el apóstol Pablo en cuanto al don de la fe, se refiere exclusivamente a esa fe poderosísima de la cual se habla de que hay sanidades y por eso está el don de sanidad también. Mientras que en el fruto del Espíritu se refiere a esa actitud que mencionaba ahorita, eh, se me va tu nombre, qué pena no lo escuché al inicio, y pues digamos que esa actitud o ese fruto, porque bien lo que dice ahí es fruto, pues es como se refieren al carácter de la persona. Entonces es importantísimo entender que los frutos del Espíritu son los que acompañan a los dones. Y entonces, ¿por qué la fe? Bueno, si lo hablamos así, como lo dicen estos autores, pues entenderé que el carácter, lo que tiene que ver con nuestro carácter cristiano, es el que apoya los dones que Dios nos va a entregar, así como lo decía Paula. Algo interesante allí también, para poder ver, es que dentro de los frutos del Espíritu el que encabeza la lista es el amor. Y es súper importante porque lo que vamos a estudiar, terminando este versículo 11 del libro de Romanos, pues ya nos va a quedar claridad en cuanto a este tema de dones. ¿Listo? Entonces, tanto el amor como el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza son esos atributos de un genuino cristiano. Y un genuino cristiano es aquel al cual Dios le entrega los dones para que los empiece a utilizar en pro del conocimiento del mismísimo Dios. ¿Listo? Cuando hablamos de talentos, pues ya lo explicamos rápidamente y por eso quiero pasar a esta otra diapositiva donde Jesús dijo algo interesante. Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Puedo tener dones sin los frutos del Espíritu? ¿Qué creen ustedes, según este estudio introductorio? ¿Puedo tener dones sin los frutos del Espíritu? ¿Qué creen ustedes? Que no. Bien, hay un no. ¿Hay alguien más que Ahí podría de pronto aportar? pongan chulito o X, chulito sí y X no, ahí voten.
Voten, voten. Pues bíblicamente también lo veo cuando de pronto los discípulos le preguntan a Jesús que ellos por qué no pueden sacar el demonio. Y él les dice que porque les falta ayuno y oración, y pues ahí lo enlaza un poco con la fe, porque pues básicamente ahí se trabaja la fe. Entonces yo creo que si ellos hubieran tenido los frutos del Espíritu, de pronto sí hubieran tenido ese don de sanidad. No sé, es como por ahí Tu también aporte, lo enlazo. maravilloso, claro que sí, es válido ese ejemplo, es bíblico. Bien, ¿alguien más quisiera participar, responder? ¿Puedo tener dones sin los frutos del Espíritu? Pues ya que el Espíritu es el que da los dones y la evidencia de que el Espíritu ha actuado en uno es que uno manifieste los frutos, pues yo opino que no. Ok, ok, bueno, por eso quise dejar esos textos abajo, Mateo 7, 15 20 al 20 y 1 Corintios 13 del 1 al 3, porque Jesús dijo que iba a llegar en el tiempo final unos falsos, en este caso profetas. Si nosotros vamos a la diapositiva anterior, vamos a ver que dentro de los dones están los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores. Esos son dones también que reciben estas personas. Pero resulta que en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, Jesús nos advierte que van a haber falsos, aquellos que tendrían apariencia de tener dones, pero eran falsos. Dice allí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Interesante. Jesús me habla de que en el tiempo final iban a venir falsos profetas, falsos, de aquellos que dicen tener dones, pero pues sencillamente son aquellos que los utilizan únicamente para su crecimiento personal o para su vanagloria y pues tristemente pues son falsos. ¿Listo? Entonces al ir allí al otro... Jordi, de pronto para completar un poquito lo que Sampo, mencionas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a Sí, todos. hola, Mau. Pues, partiendo de pronto como el contexto, ¿no? Anterior, si bien es cierto, los dones provienen de Dios, o sea, de lo divino. Entonces, mi respuesta, basado en lo que dijiste de los falsos profetas, es que no pueden haber dones sin fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, puede que pues mucha gente que no tenga pues a Dios en su corazón haga o sea, pues haga milagros, claro, o haga cosas, Correcto. sí, pero no son dones, básicamente. Muy bien. Fíjense que aquí al lado, aquí uno de los talentos es hablar en público. Podremos conocer a muchos líderes que pueden estar en una plataforma que uno, wow, él tiene el don para predicar, pero posiblemente lo que sepa hablar es en público, porque cuando vamos a ver los frutos, pues sí, juzgar, y esto no es para juzgar, pero pues también Jesús nos advirtió de que eso iba a ocurrir, y hoy encontramos en muchísimas iglesias personas que saben hablar en público, pero no tienen ese don de pastor, por ejemplo, o de maestro espiritual. Y pues puedo tener estos talentos bien desarrollados, pero no tengo los dones y eso es algo interesantísimo, por eso los quería llevar a esos dos textos de Mateo 7, 15 al 20 y culminamos con 1 Corintios 13 del 1 al 3. ¿Hay alguien de aquí que lo quiera leer? Bueno, 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3. Si Si yo... quieres, lo leo. Ay, gracias, claro que sí. Ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Si volvemos aquí a esta diapositiva donde nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, todos los demás allí comportamientos, pues yo entenderé que el servicio a Dios va a tener sentido. Si yo puedo, dice allí, si yo tengo el don de profecía, si yo tengo el don de servicio porque ayudo a los pobres, si yo tengo el don de el cual sea, pero no tengo amor, nada soy. De nada me sirve, voy a perderme. Nosotros vamos a ser salvos por Dios, por su amor, por su gracia, gratis, justificados por la fe. Y es importante allí entender este tema maravilloso porque posiblemente nosotros podamos estar pensando de que muchas veces si no se hace como yo digo las cosas, pues definitivamente así no lo quiere Dios y es algo duro porque pues yo estoy colocando mi persona, mi opinión, mi yo encima de los planes que posiblemente tenga Dios. Vamos a encontrar muchas personas dentro de iglesia y fuera de iglesia, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar muchas personas que van a tener este problema de no entender que lo más importante es el amor de Dios cuando voy a desarrollar los dones, cuando voy a servir, cuando voy a hacer lo que sea. Entonces es bueno como que entender que, como dice un pastor, este negocio es de Dios y que nosotros simplemente somos unos meseros que servimos la comida del dueño del restaurante. Entonces, qué bendición ser humilde y cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu, inmediatamente los dones empiezan a funcionar en, mejor dicho, su mayor expresión. Entonces, por eso, qué importante entender que yo necesito de los frutos del Espíritu para poder desarrollar los dones, si no de nada me va a servir tener un don. ¿Listo? Esto Jordi, ya, sí, hola Jordi con José, hola a todos. hola. Eh, para agregar respecto al amor que me parece muy interesante la relación que existe entre el amor y los dones. Y es que si vamos a los tres textos que es más tienes ahí en la diapositiva sobre los dones, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, justo después de que Pablo menciona los dones, él inmediatamente lo primero de lo que habla es del amor. Por ejemplo, 1 Corintios 12, si miramos los últimos dos, tres versículos, Pablo les está preguntando, luego de exponer todo lo de los dones, que de hecho les recomiendo leer todo el capítulo 12 de 1 Corintios. La analogía que él hace con el cuerpo es sencillamente extraordinaria y nos hace entender un poco cuál es el sentido de iglesia, de comunidad espiritual que Dios quiere. Pero bueno, no me voy a tener en eso. Pero cuando termina el capítulo 12, dice, leo el versículo 30, tienen todos el don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y dice Pablo, sin embargo, procuren los mejores dones, pero yo ahora les voy a mostrar un camino aún más excelente, dice mi versión. Y arranca el capítulo 13, 1 Corintios, que es tal vez uno de los capítulos de las odas, de las canciones de Pablo más reconocidas en el mundo. Es decir, él dice, todos tienen los dones, ahora yo les voy a mostrar un camino más importante o aún, dice aquí mi Biblia, aún más excelente. Y comienza a explicar el amor, cómo Él nos lleva, que obviamente Dios es el que nos da los dones, pero todos esos dones vienen como resultado de haber desarrollado, de haber tenido ese amor a Dios y decidir demostrar ese amor de Dios, el amor de Dios a otras personas. Sigamos rápidamente a Romanos 12, donde está la lista. La lista de Romanos 12 termina en el versículo 8, el que exhorta en animar, etc. Y el versículo 9, apenas justo después de terminar con los dones, Pablo dice, y que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan el mal, sigan el bien, ámense los unos con otros con afecto fraternal. E igual, léanse, cuando leamos el resto del capítulo 12, el versículo 13, es una maravilla cómo Pablo expresa cómo se debe demostrar ese amor. Y en Efesios, no voy a ir a mirar, pero ustedes lo pueden mirar, Efesios 4, justo después de hablar de los dones, vuelve a hablar del amor.
Es decir, la acción que Pablo le da a los dones, el amor, es el que estos dones se desarrollen. Gracias. Genial, José. Qué tremendo aporte. Wow, me siento muy feliz porque no lo había interpretado así y fíjate que todos aportando, leyendo los textos que estamos estudiando, podemos llegar a un estudio muy abarcante y muy provechoso para nuestras vidas espirituales. Y qué alegría, José, cómo tú encontraste estos textos maravillosos de que después de que habla de los dones, inmediatamente arranca con el amor o les explica que es el amor lo más importante, porque pues yo creo que cuando hay un don, eh, eh, se empieza a seguir de una maravillosa, pero lo que debe primar es ese amor por Dios y de igual manera hacia nuestros semejantes, a nuestros hermanos o quienes esté al lado de nosotros, porque si no el don no va a tener sentido alguno. Entonces yo creo que también lo hace por eso, así que qué aporte tan maravilloso. Gracias, Osi. Yo creo que hasta allí ya quería presentarles pues el, el, las diapositivas. Entonces, ahora sí, vamos a terminar, Dios mediante, nuestro capítulo, o bueno, por lo menos la intención de Pablo de ir a Roma el día de hoy. ¿Listo? ¿Queda alguna duda? ¿Queda todo claro? O si hay alguna pregunta, este es el momento para conversar. ¿Listo? Bien, entonces en el versículo número 12 nos habla acerca de lo siguiente. Partiendo del versículo 11 que nos llevó como 2 sesiones, dice lo siguiente. Volvamos a leer el 11, perdón. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los que pudieron estudiar, ¿qué pudieron extraer alguna enseñanza de este versículo? Para continuar rápidamente en el 13, o sin prisa. Pues yo digo para qué, pues ese es como el para qué quería Pablo comunicar los dones, y pues no era para chicanear, ¿no? Entonces, porque pues podría haber dicho, sí, ay, que vamos a mostrar que yo soy el Maxi, no, de ninguna manera. Él explica que por qué quería como contar los dones, comunicar un don espiritual, comunicarles algo de lo que, eh, y esto es como qué bonito es que nos reunamos también para contar testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Y Pablo lo que iba a decir era lo que Cristo había hecho en su vida, ¿sí? Y por eso él dice, voy a conectarle los dones para que se fortalezcan, porque a veces nosotros también, a veces nosotros escuchamos a las personas y decimos, uy, tremendo testimonio, pero a mí nunca me ha pasado, ¿sí? Pero a veces cuando escuchamos esos testimonios nosotros tenemos ya, o nos desafía a vivir también esos momentos y poder también, así como esa persona contó un testimonio, también puede ser realidad en mi vida, si no es algo imaginario, sino ficticio. Y por eso dice, esto para ser mutuamente confortados por la fe común de vosotros y a mí, para que entre todos como que crezcamos espiritualmente, porque la fe que tenía Pablo es común entre la fe que tenían los romanos y la fe que nosotros tenemos. O sea, también nosotros podemos, así como Pablo, comunicar las cosas que Dios ha hecho por nosotros para que otras personas se motiven y de esa manera también podamos vivir experiencias nosotros también de Dios en nuestra propia vida. Bueno, uniéndome un poquito también al argumento que decían anteriormente sobre el sentido de comunidad. Y eso me parece importante, él habla de la fe que nos une. Nosotros ahorita estamos aquí reunidos por una fe que nos une y eso le da sentido a lo que hacemos y a lo que vivimos. Entonces, creo que por algo el Señor siempre habla de su iglesia como la niña de sus ojos, como esa importancia de vivir en comunidad, porque allí es donde aprendemos, pero también ponemos en servicio nuestros dones, nuestros talentos y trabajamos en esos frutos del Espíritu. Entonces creo que es allí donde cobra sentido, como decía Eliseo, el para qué del discurso de Pablo y el para qué de Jesús en nuestras vidas. El servicio siempre va a estar presente y yo no puedo servir si no hay nadie a quien hacerlo. Entonces creo que eso cobra mucho sentido del por qué y el para qué.
Claro que sí. José iba a decir algo. Sí, solo complementar. Es interesante que Pablo, aun con toda la experiencia que tenía en el momento que escribe la carta, él sentía que aún él mismo se podía fortalecer de la experiencia de los hermanos de Roma, que muchos de ellos hasta ahora estaban comenzando en el ministerio. Juan Calvino, leí una frase esta semana en la matutina de Romanos que hubo hace muchos años, que la escribió George Knight. Él hace un comentario de Juan Calvino sobre este versículo específicamente y dice que este versículo muestra de alguna manera la sencillez de Pablo. Él, con toda la experiencia que llevaba encima, no esperó tener un nivel espiritual superior, sino que se igualaba a los miembros de la iglesia, aún a los nuevos miembros, y decía, entre todos nos podemos fortalecer. Ustedes se fortalecen con mi experiencia, con mis palabras, pero a la vez yo me puedo fortalecer de sus dones, de los del resto de la iglesia y de su experiencia. Y como decía, creo que fue Paula la última que habló, esto es una comunidad entre todos. Cuando entendamos que la iglesia no es un lugar simplemente para ir a, como dijo Eliseo, a mostrar lo que tenemos, sino entre todos crecer en amor, creo que nuestra iglesia va a dar más dones. Hay un versículo de Pablo, no lo recuerdo ahorita, solo se me vino a la cabeza, en donde él dice, cuando veas, y lo estoy parafraseando, cuando veas que tu hermano está caído, no lo termines de empujar, sino dale la mano y levántalo, porque tú no sabes en qué momento vas a ser tú el que estés caído y vas a necesitar a tu hermano que te levante. Si encuentro el texto lo pongo en el chat, pero ahí muestra Pablo lo que para él significa ser fortalecidos los unos a los otros en una comunidad llamada iglesia. Amén, amén. Eso, pues se me viene a mi mente también un ejemplo. Yo soy uno de los que aprendo mucho por ejemplos y esto de ser confortados mutuamente se me viene a la mente porque nosotros, eh, desde que nacemos en la sociedad o dependiendo de la cultura donde nos criemos, está el tema de la competencia. Aquí en Colombia somos caracterizados por ser muy competitivos. Eh, a veces se llega a utilizar correctamente o incorrectamente esto, si lo veo desde el punto de vista espiritual. Entonces tengo que ser el mejor, no. Tienes que ser el que más ame a Dios, pero no por ser el mejor, sino porque es una carrera contigo mismo. Y con eso quería ilustrarlo, con esto que me encantó. Y eso me fascina porque lo he tratado de ver y lo he podido vivir y experimentar en mi iglesia, la iglesia local bueno, o un grupo como estos donde estamos estudiando. Y me encanta porque se habla acerca de que en una ocasión se hizo una carrera, pero en esta carrera iban a ser premiados aquellos una carrera de atletismo, pero en este caso iban a ser premiados aquellos que dijeran el, como la distancia, ellos mismos iban a poner su mismo meta de llegada. Algunos 1 kilómetro, otros 2, otros 10, 20, mejor dicho. Entonces, cuando uno iba detrás del otro, como que lo animaba, adelante, adelante. Cuando todos se encontraban en el camino, como que todos en sus rostros era como la misma alegría de decir, vamos, vamos que sí puedes. Y los que ya se estaban intentando alcanzar el de atrás le decía, claro, claro que vas a poder, ánimo, ánimo. Entonces, como que de ese tipo de carrera es que nosotros nos encontramos allí ilustrado lo que Pablo dice, confortándonos unos a otros. Qué bonito es ver crecer a una persona espiritualmente. Hay una alegría, yo creo que en nuestros corazones, donde vemos de esta persona, de cómo ahora está siendo utilizada por Dios, o cómo está empezando a servir a personas cuando antes no lo hacía, o como que qué lindo tener en nuestra mente ese tipo de carrera, no aquella de que yo soy el mejor, de que aquello, porque pues eso es lo que yo le llamo, o bueno, la Biblia también le llama la vanagloria. Bien. Como la que estamos corriendo aquí, Jordi. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. Claro Es que como la que estamos sí. corriendo aquí nosotros en este grupo, Ay, sí. reconfortándonos y dándonos fuerza y moral para seguir adelante. Yo creo que Sí. esto es muy valioso, hermano. Gracias, claro que sí, Marcos, y me siento muy feliz porque, por ejemplo, con los aportes que ha hecho José, Paula, Liceo, Mauricio,
todos los que han podido aportar, para mí es una alegría porque yo estoy creciendo y eso me hace conocer más a Dios y por ende pues más espiritual. Así que vamos al versículo 13, a menos que alguien tenga algo que decir del 12. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué nos dice este texto cuando lo leemos? ¿O qué les dice a ustedes? ¿Qué pueden ustedes entender con este versículo que allí lanza Pablo, partiendo de lo que acabamos de decir? Bueno, pues yo creo que todos están aprendiendo y si no tienen algo que decir, pues de pronto seguimos avanzando porque pues la idea es ya también llegar al tema principal. El versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dando la enseñanza de que pues iba Pablo específicamente también a los gentiles. Si bien vamos a contar los diferentes apóstoles que iban a enseñar el evangelio de Jesucristo a los judíos, pero Pablo también es muy allí preciso cuando dice también vamos a los que no conocen de Dios y que no son del pueblo, entre comillas, Eliseo. Sí, estaba aquí analizando, masticando el versículo 13, sí, un poquito más, sí, porque en el versículo 10 dice Pablo que por voluntad de Dios tenga un viaje próspero para ir a vosotros, y que ya habíamos dicho que pues él esperaba ir a Roma, pero no por voluntad propia, sino si Dios le permitía y la voluntad de Dios se lo permitía. Y el día que estudiamos eso nos dimos cuenta que se lo permitió, pero no como tal vez muchos de nosotros esperamos, ¿sí? Que para ir a compartir el evangelio, predicar y tal vez a conocer Roma, pero no, él fue, pero le tocó ir preso y cautivo. Y ahora dice él que en el versículo 13, que hasta ahora he sido estorbado, o sea, no ha podido ir a Roma no porque él no quiera, él quería ir a visitarlos, pero no se le había hecho posible, pues, por todos los viajes que había hecho y porque él lo que estaba contando aquí es, yo estoy dejando que Dios sea el que me guíe. Y si en estos momentos también les estoy escribiendo esta carta, pues es el momento en que Dios dice, pues si no puedo ir presencialmente, pues le mando por medio de una carta la información que deseo compartir con ustedes, ¿sí? Y pues ahí ya estudiamos los dones y dice ahí para tener algún fruto también entre vosotros, ¿sí? Entonces, ahí Pablo está tomando los dones en el capítulo 11 y tomando los frutos aquí, ¿sí? Y de hecho, pues él no habla de los talentos, habla de los frutos y los dones porque es lo más importante. Porque tanto el don como el fruto son espirituales, los talentos no son espirituales. Muchos de los talentos no son espirituales, a menos de que los pongamos en manos de Dios y se conviertan en eso, ¿sí? En eso espiritualmente que Dios quiere. Entonces, es bonito ver cómo Pablo comenta eso de lo que decía ahorita José, decía Paula también, de que entre todos podamos compartir. Y de hecho, pues, digamos, yo me he dado cuenta en el hecho por lo menos de las enfermedades mentales, uno de los remedios es compartir con las personas. Servir a otros es un remedio, ¿sí? Cuando tú enseñas, o sea, Jordi se da cuenta ahorita, enseñas y el que más aprende a veces es el maestro, ¿sí? Entonces es muy bonito saber que Pablo, pues vaya y con esa motivación de enseñar, con esa motivación también que tenía de ir, pero no, o sea, él no hacía su voluntad, hacía era lo que Dios le decía que hiciera. Entonces es bonito ver en el versículo 13 eso. Él quería, pero si Dios no se lo permitía, ¿no? Si las cosas no le salían como eran, no iba. Y pues lo que quería era compartir, así fuera escrito, no presencial, pero lo está compartiendo entonces en esta carta a los romanos. Genial, claro que sí, nos devolviste al 10 para entender ese paréntesis del 13. Importante, importantísimo, definitivamente. Qué bueno que Pablo, y lo que yo aprendí de todo lo que también acabaste de explicar, Eliseo, es que sea como sea, vivía bajo la voluntad de Dios. Entonces no era
presunción, sino era fe lo que tenía Pablo, y es lo que nosotros en estos momentos debemos cultivar a través de la Biblia y la relación con Dios. Muy bien. Bueno, pues finalmente ahí el versículo 15, antes de arrancar con el 16, que yo creo que hay algo muy jugoso que sacarle a este versículo 16, finalicemos con esa intención de Pablo de ir a Roma, donde el versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en la Reina Valera es donde se encuentran esos así que hablábamos al inicio, donde se mencionaba que Pablo como que empieza a dividir la intención de la carta a través de esos así que. Y fíjense que después de ese así que, vamos a empezar a ver a profundidad un tema que trata acerca de sí, de la culpabilidad de nosotros como seres humanos y que necesitamos indudablemente a Jesús. Entonces ese así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Inmediatamente empezamos el versículo 16, que lo han utilizado muchos evangelistas, muchas personas que están empezando el camino cristiano, y que nosotros, quizás los que ya llevamos algunos años, nos sigue sirviendo porque es poderosísimo. Dice, Jordi, antes de que lo leas, sí, dice adelante. el versículo, y creo que nos ayuda para la introducción a esto, Sí, el versículo 14 que ya leímos, ¿sí? O sea, me parece bien importante que Pablo, o sea, estudiamos que Pablo, esta era su quinta carta que escribía, ¿sí? O sea, no era que hasta ahora era la primera carta, está mirando a ver cómo escribía, ¿no? O sea, era una carta y pues más que era guiado por el Espíritu Santo. Pero en el versículo 14, él siente que aún debe predicar más, ¿sí? Dice, siento que soy deudor, ¿sí? Siente que lo que ha hecho no es suficiente, ¿sí? Y cuando uno lee en Hechos, a grandes rasgos, la vida de Pablo, uno dice, ¿cómo que no ha hecho suficiente? O sea, todo lo que esta carta la escribió en el tercer viaje, ya había hecho 2 viajes, había recorrido prácticamente Asia completo, ¿sí? Había hecho un viaje, 2 viajes, 3 viajes, había predicado, casi lo matan, o sea, muchas veces al borde de la muerte, y él siente que no ha hecho suficiente, ¿sí? Siente que no ha hecho lo suficiente, y no solamente porque no había ido a Roma, sino porque dice, le debo a los griegos, a los bárbaros, a sabios y a ignorantes, o sea, debe seguir predicando, o sea, el hecho de que él se haya encontrado con Cristo, de que él haya tenido un encuentro personal con Dios, tenía una convicción de predicar grandísima, que todo lo que él ha hecho le parece insuficiente lo que ha hecho. Entonces me parece espectacular la pasión con que hace las cosas él, ¿sí? Y a veces uno pues también debería decirle a Dios, Señora, dame pasión para hacer estas cosas. Pero ¿por qué Pablo siente esa pasión, sí? Porque él se encontró personalmente con Jesús. Entonces a veces yo digo, tal vez a nosotros nos falta más, y a mí personalmente me falta más encontrarme con Jesús, porque cuando uno se encuentra con Jesús, o sea, es maravilloso que uno quiere salir y contarle a todo el mundo, vea lo que Jesús ha hecho en mi vida, ¿sí? Porque ¿qué hizo Jesús en la vida de Pablo? Lo hizo todo, ¿sí? Y por eso él con esa motivación estaba predicando y sentía que lo que había hecho no era suficiente. Pablo tenía el Evangelio como algo de gran valor, y complementando un poco lo que decía Eliseo, ahorita me acordé de las parábolas que Jesús decía, o las comparaciones y metáforas que Jesús hacía para hablar del Evangelio del reino de los cielos. En una habla de que el reino de los cielos es como una perla de gran precio, es algo de absoluto valor que decía Cristo en la parábola, que el que entiende el valor hace cualquier cosa por obtenerla. Y aquí, viendo el versículo de Pablo, Pablo sabía que tenía algo de gran valor, que Cristo mismo, porque él dice que el Señor mismo se le presentó, le había entregado algo tan grande que él llama evangelio, que él se sentía, como decía Eliseo, en deuda todavía, y que sentía la necesidad de ir a enseñarlo a todos. Él no hacía sección de personas, griegos, no griegos, sabios, ignorantes. Él necesitaba, él como que sentía eso de que Dios le había dado algo tan hermoso que él no se podía quedar con eso solo para él. Y de alguna manera es lo que se espera de nosotros cuando conocemos realmente el Evangelio.
Sí, También allí, y una parte ahí chiquitico, pero me lleva mucho a preguntarme en el hoy, ¿de quién soy deudor? ¿No? ¿De quién soy deudor del Evangelio? Pablo tenía claro eso en ese momento. Y tú y yo de pronto tenemos personas muy cercanas de quienes somos deudores del Evangelio. Yo creo que es una buena pregunta y es un verso muy cortito, pero nos lleva a cuestionar qué tanto amor por el Evangelio tengo yo, qué tanto amor por Cristo tengo yo. Porque si tuviera ese amor con el que empezamos toda esta disertación, pues, o sea, nuestro quehacer y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra premisa sería igual que la de Pablo. Estaríamos todo el tiempo preguntándonos de quién soy deudor para ir por esas personas. Entonces, dejo la pregunta ahí para que nos cuestionemos cada uno de nosotros de quién somos deudores. gracias. Y eso que dijo Paula es muy interesante porque no solamente, ¿sí? El evangelio era ir a predicarle, sí, a predicar, ¿sí? De quién somos deudores, como dice Paula, también de su necesidad de servir, de ese don del servicio, ¿sí? Porque podemos, sí, o sea, yo a una persona que tenga necesidad de un pan no voy a decirle, sí, Dios te ayude, y a veces le damos palmaditas en la espalda y sí, Dios te ayude y voy a orar por ti, y que es muy valioso, sí, porque la oración, pero tal vez podamos hacer algo más y somos deudores. Tal vez Dios nos ha dado a nosotros eh, talentos ya económicos, ¿sí? Para compartirlos con otras personas, ¿sí? Para que esos talentos económicos se conviertan también en un servicio para otros. ¿A quién le debemos de todo lo que Dios nos ha dado? ¿A quién le debemos? ¿A quién nos ha puesto Dios a nuestro alrededor para que sirvamos? Entonces, eso, así se sentía Pablo, deudor. Wow. Bueno, fíjense que ya yo quería empezar el 16 y se extrajo una lección súper importante del versículo 14. Y con todo lo que ustedes dijeron, cada vez iba pensando yo más en como esa necesidad de Pablo, de ese fuego. Y es lo que nosotros llamamos como ese primer amor, que no debería ser el primer amor, sino el amor hasta el final de nuestras vidas. Y cuando está ese primer amor, como decían allí, nosotros, Paula, nosotros vamos a indudablemente a dar de ese amor a los que nos rodean, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, quien sea. Y como decía Pablo allí también, y José lo recomentaba, que a quien sea le predicaba Pablo. Pablo no miraba clase social, raza, mejor dicho, nada. Lo que iba era a darle ese mensaje hiper mega poderoso, que yo creo que ahora sí, yo creo que es una buena introducción para el versículo 16, porque allí como que Pablo enseña esa importancia del evangelio. Entonces, rápidamente, o bueno, vamos a leer paso a paso ese versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, primera parte, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Wow, tanto que extraer a este versículo. Entonces, bueno, abiertos todos los aportes, yo voy a dar lo que he podido pues allí entender, estudiar, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Primera parte, Pablo estaba tan convencido que dice, a mí no me da vergüenza hablar de que Jesús se me apareció. Y de hecho en varios de los discursos en Hechos de los Apóstoles, donde Pablo narra y como 3 veces en diferentes oportunidades, es que Jesús se me apareció y él me enseñó lo que yo le estoy enseñando a ustedes, como la salvación de las personas. Entonces, nosotros a veces, o bueno, no sé, pero a veces nosotros tendemos a avergonzarnos de ese evangelio o como a darnos pena, ¿será que yo le predico? No. Entonces como que mmm, Pablo estaba tan feliz y dichoso bueno, tan certísimo de lo que es la salvación a través de Jesús, que partiendo lo que dijimos, hablaba con los que se cruzaban en su camino. Y ahí
yo creo que testimonios gigantescos acerca de cuando nosotros estamos en nuestro corazón dispuestos a predicarle al que Dios nos ponga en el camino. A veces cuando vamos en algún autobús, en algún transporte y se da la opción como de predicar, qué gozo poder predicar al que está al lado. De hecho, yo me acuerdo un día que yo llevaba una Biblia, un día en un bus, y para muchos jóvenes, como dice allí el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. A mí me ha servido en varias ocasiones llevar la Biblia encima, porque me ha librado de cosas, no por el libro como tal, sino por Dios, que yo lo llevo es para estudiar, y me ha ayudado también a compartir ese mensaje. Entonces, como que no tener vergüenza de decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo no voy a mentir. ¿Y por qué usted no miente? No, es que son mis principios, sí, son mis principios, pero no hago porque yo amo a Dios. Oye, ¿por qué no robas? ¿O por qué tú no tienes un vocabulario? ¿O por qué no haces, o por qué no participas de ciertas cosas? No, es que yo amo a Dios y no me avergüenzo de decirlo. ¿Por qué yo me comporto de la manera que me comporto? Es que yo amo a Dios. Entonces eso de no me avergüenzo del Evangelio es fascinante. No sé si de pronto alguien quiera decir algo antes de que partamos a la segunda parte de este versículo. Sí, justamente tenía relación tanto con este versículo como el otro, que decía que tanto a griegos como a no griegos se sentía deudor. Y es precisamente porque, por ejemplo, los griegos consideraban o sea, hacían como esta distinción entre griegos y no griegos, porque ellos sentían que lo que más resaltaba de ellos era su búsqueda constante de la sabiduría y de ellos se enorgullecían. Asimismo, los judíos, a todos aquellos que no conocían la ley, los consideraban como comunes e incluso malditos. Y Pablo me imagino que se da cuenta de que personas que recibían el Evangelio eran comúnmente los simples, las personas sencillas de corazón. Y él dice que no se avergüenza, además de que la cruz, predicar que su Dios es aquel que está colgado en aquella cruz de una manera tan vergonzosa para muchos, pero justamente que es la expresión máxima de amor. Él dice, no puede hacer otra cosa más que sentirse feliz y orgulloso de este evangelio. Y le está hablando a estas personas presuntuosas, orgullosas, que creen que precisamente su etnia o su sabiduría adquirida los hace superiores a los demás. Y resulta que lo que nos hace superior a nosotros es que nuestro Dios se humilló por nosotros. Entonces, nuestra superioridad también consta en nuestra humillación propia y personal. ¿Qué es lo que es nuestro orgullo? Pues la humillación más grande que tuvo el cielo, que es descender hasta nuestra condición, hasta donde nosotros estábamos para rescatarnos. Qué mayor gozo. Lo que acaba de decir Josmar, y creo que pronuncié bien el nombre, lo dice Pablo en Primera de Corintios versículo 1. De hecho, Primera de Corintios versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 18, es un versículo gemelo del de Romanos 1:16 que estamos leyendo. Él dice, él en lugar de decir evangelio, dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Fíjense que tiene muchos elementos del mismo versículo de Romanos. Y el versículo 23 de Primera de Corintios 1 dice, pero nosotros, bueno, leo desde el 22 para poner en contexto. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, que dijo ahorita Yosmari, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropiezo y para los gentiles es necedad. Ahí está la vergüenza. Ahí es ahí es la razón por la cual Pablo tiene que decir yo no me avergüenzo. Pero para los que somos llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo quise, perdón, me alargo un minuto más, yo quise mirar la razón por la cual Pablo decía que él no se avergonzaba. Él qué quiso decir, y quise entenderlo primero en el contexto de la época en el que escribe el versículo. Yo no sé si ustedes han escuchado algunos
presidentes o expresidentes o candidatos presidenciales aquí en Colombia, esa famosa frase que creo que el primero que la dijo fue Luis Carlos Galán Sarmiento, para en los 80, que él soñaba con un país en el cual no nos diera vergüenza mostrar el pasaporte cuando llegamos a un país por allá. Bueno, y si ellos dicen que esperamos que algún día los colombianos no te vergüenza, es porque probablemente sean razones infundadas. Hay motivos que nos podrían dar vergüenza, y en los 80 lo sabían. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, él lo está diciendo, es que muy probablemente había gente o habían razones aparentes, obviamente, para los cuales la gente podía sentir el evangelio. Por un lado, para los romanos, él les estaba presentando una nueva forma de, y creo que lo hablamos cuando hablamos de la palabra evangelio al inicio del capítulo 1, él les estaba mostrando un nuevo tipo de rey. Pero era un rey que no tenía como las credenciales de los reyes de la época. Era un Mesías judío y crucificado, que en lugar de hablar de conquistar a través de la fuerza, él venía y hablaba a través de un poder diferente, del poder del amor, del poder del servicio y, como decían ahorita, del poder de la humillación, porque el poder de Cristo radicó en la humillación en la cruz y después en la gloria de la resurrección. Eso, para un griego, un romano con mentalidad griega de la época, era completamente absurdo. Y adoptar ese evangelio como propio o como ese sistema de creencias como propios, para ellos era motivo de vergüenza. Y si vamos para el lado de los judíos, pues para ellos también, porque los judíos sentían orgullo en el sistema de leyes y, como vamos a ver más adelante en Romanos, principalmente en la circuncisión. Es decir, para ellos la circuncisión era un motivo de orgullo y la cruz era un motivo de escándalo y vergüenza. Que venga un predicador y les diga que el evangelio, que es basado en una cruz, en una humillación de un Dios, y ahí está el verdadero poder, para ellos era sentido de vergüenza. Es decir, a veces Dios, el mensaje de Dios va en contravía con los estándares lógicos que nos puede mostrar el mundo. Por eso Pablo tiene que decir, aunque parece que es locura, como dicen en Primera de Corintios, es realmente poder. Y aunque hay motivos, o ustedes crean que hay motivos para sentir vergüenza, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque, y precisamente usa dos palabras que en el sistema griego eran muy conocidas, porque es poder. Si algo que se vanagloriaban los griegos es que tenían el poder militar, pero este poder era diferente y además es poder para salvación, pero una salvación provista desde una manera completamente diferente, con un Dios completamente diferente al que ellos estaban acostumbrados, no con el poder humano que enorgullece, sino con el poder de la humillación que lleva al amor. Y hay otra, como aplicándolo a nuestra vida, nosotros a veces le hallamos valor a ciertas cosas, no por el valor económico que tienen, sino por cierto valor de pronto de lo que ha pasado con eso o algo, ¿sí? Yo les cuento algo, yo tengo una chaqueta, sí, mi mamá murió hace 13 años, yo tengo una chaqueta, está rota, vieja, pero a veces yo me la pongo, ¿sí? Y mi esposa a veces me dice, uy, esa chaqueta tan rota, sí. Pero para mí es una chaqueta, es lo máximo, es mi mejor chaqueta porque me la regaló mi mamá y es un recuerdo que yo tengo y no me avergüenzo de mi chaqueta. Y a veces salgo a la calle y sí, tengo la chaqueta rota, es viejita, hasta fea es, tal vez sí. Pero para mí es la mejor chaqueta, sí, porque no me avergüenzo, porque es algo que tiene un valor sentimental. Y para Pablo era igual, o sea, Cristo no le importaba lo que los demás dijeran, que los demás estuvieran diciendo de cualquier cosa. Para él la chaqueta tenía, Cristo tenía un valor sentimental, ¿sí? Porque Cristo había transformado su vida. Y ya que José leyó Primera de Corintios, ahí Primera de Corintios 4:13, Pablo vuelve y menciona esto como diciendo qué es lo que piensan, ¿sí? Entonces dice Primera de Corintios 4:13, cuando nos difamas respondemos con bondad, hemos venido a ser como la escoria del mundo, ¿sí? O sea, dice, el desecho de todos, o sea, y la versión del 60 dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿sí? Pero a él no le importaba, o sea, ¿qué le importaba cuando lo más importante no era lo que los demás dijeran de él,
sino lo que Cristo había hecho en su vida, y eso para él era suficiente. O sea, no nos importa lo que los demás piensen, de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo que yo digo, si Dios ha hecho y Cristo ha hecho todo esto por mí. O sea, ¿de qué me importa lo que digan los demás? Y eso es lo que estaba diciendo Pablo, no me avergüenzo de esto que tengo, no me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mi vida, no me avergüenzo, y si los demás quieren verlo así, pues que lo vean así, pero para mí no me avergüenzo de eso. Excelente. Fíjese esa primera partecita de no me avergüenzo y todo lo que llegamos, partiendo lo que dijo Josmari acerca de lo de la cruz. Me encantó cuando José dijo el versículo de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, como ese versículo idéntico al que estamos estudiando, que es el 16. Y de una vez se me llegó, de pronto para finalizar esta partecita, no me avergüenzo, al menos obviamente que alguien tenga algo más que decir. Un estudio que también pude tener, y en cuanto a la palabra cruz, se dice que en ese contexto donde Pablo lo estaba mencionando, se refería era tan tremendo ese término de cruz que muchas personas no lo mencionaban porque era como algo tremendo. ¿Y por qué tremendo? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces la Biblia nos enseña que no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la cruz, en este caso de la cruz, porque era horrible, era espantoso aquellos que morían en un madero porque decían que eran malditos de Dios. Y era tan tremendo que eso también se enfocaba el estudio acerca de lo que llegó a ser Jesús por nosotros, es decir, o sea, llegar a ser colgado en ese madero donde colgaban eran los malditos. Y es tan tremendo que esa palabra cruz, como que cuando la decía Pablo, hoy nosotros la escuchamos y la decimos, o bueno, pero pues en ese entonces valía o tenía una connotación súper importante, y hoy nosotros pues podemos, gracias al estudio como el que estamos teniendo hoy, recordar, aprender, y qué maravilla entender esta parte de no me avergüenzo, y si Jesús no lo hizo, pues, ay, qué maravilla. Marcos, veo que estás que te hablas. Marcos. Bueno, debe ser allí que tuvo algo con el audio. Listo. Entonces, bueno, yo quisiera hablar o que estudiáramos más de este versículo, pero ya nos llegó las 8. Entonces sé que muchos de ustedes tienen compromisos. De todas maneras, pues Dios mediante, el próximo martes allí estaremos para continuar esta segunda parte de este maravilloso versículo, pero que nos quede de pronto este estudio, que pase lo que pase, nosotros deberíamos utilizar dones, talentos, entendiendo que el amor es lo primero, donde Dios, donde el amor de Jesús sea el que definitivamente nos caracterice, con nuestros perfiles o nuestros descriptivos sean marcados por los frutos del Espíritu Santo, para que podamos utilizar los dones a plenitud, entendiendo que así podemos confortar a los demás, y los demás también nos pueden confortar a nosotros con esos testimonios que hablaba allí Eliseo, y de predicar el Evangelio, porque aquí este versículo es 100% evangelista y tiene que ver con con esa seguridad, con ese amor por Dios, y que pase lo que pase, esa va a ser la característica que vamos a tener entonces nosotros en el tiempo final. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere orar para despedirnos, para que quedemos despedidos. Bueno, a mí me gustaría orar esta noche. Entonces les pido allí que inclinemos el rostro y vamos a orar. Claro que sí. Padre amado, Señor, lleno de misericordia, de amor, de bondad, gracias una vez más por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos brinda discernimiento, Señor.
que nos ayude a alejar el maligno de nuestras mentes y aprender la autenticidad de tu palabra, Señor, para poderla ejercer de la mejor manera, Padre. Te pido por cada uno de los miembros de este club, Señor, para que todo lo aprendido en este día, tu Espíritu Santo nos lo recuerde en el momento de prueba, en el momento de angustia, y que podamos sentir paz y seguridad en tu palabra, Señor. Danos los frutos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, a tener las manos abiertas para recibir, pero también para dar, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Señor, y a llevar esa cruz, Señor, con orgullo, con poder, con fe en ti, Señor, y en que solo por medio de ti grandes cosas podremos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Quédate en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. En Jesús. Amén.